En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, Jesús cruza el mar de Galilea en barca y desembarca en lo que el texto llama la región de los Gerasenos. Allí expulsa una legión de demonios del cuerpo de un hombre y los envía a una piara de cerdos que se precipita por un despeñadero al mar y se ahoga. Gerasa es una ciudad real. Existe todavía, se llama hoy Gerash, y está en Jordania, y está a unos 56 kilómetros del mar de Galilea. Ninguna piara de cerdos corre 56 kilómetros para ahogarse. Ahora viene la parte que convierte esto de curiosidad en evidencia. Cuando el Evangelio de Mateo cuenta el mismo episodio, cambia el nombre del lugar. Mateo escribe región de los Gadarenos. Gadara está a unos 10 kilómetros del lago, y los especialistas coinciden en que Mateo usó a Marcos como fuente, copiándolo en muchos pasajes casi palabra por palabra. Es decir, el segundo autor leyó al primero, notó que la geografía no funcionaba y la corrigió. Eso no es una interpretación nuestra, es una edición visible dentro del propio texto sagrado y es exactamente el tipo de rastro que un investigador busca cuando quiere saber si está frente a un testimonio o frente a una composición literaria. Hoy vamos a examinar 7 milagros de Jesús con ese método, y quiero ser preciso desde el primer minuto sobre qué método es ese y de quién es. Baruch Spinoza publicó en 1670, de forma anónima, el Tratado Teológico Político. En el capítulo 6 desarrolla su argumento sobre los milagros, y conviene entenderlo bien porque suele citarse mal. Spinoza no dijo que los milagros no ocurrieron porque los evangelios se contradicen. Dijo algo más radical y más filosófico, que un milagro entendido como violación de las leyes naturales es una contradicción lógica, porque para él las leyes de la naturaleza no son reglas externas que Dios cumple o rompe según le convenga, sino la expresión directa de la esencia divina. Bajo esa premisa, sostener que Dios rompe las leyes naturales equivale a sostener que Dios se contradice a sí mismo. Y en los capítulos siguientes del mismo tratado, Spinoza estableció el principio metodológico que hoy vamos a aplicar. Los textos sagrados deben examinarse como cualquier otro documento histórico, preguntando quién los escribió, cuándo, para qué público y con qué propósito. Ahora la honestidad que este canal se debe a sí mismo. Spinoza murió en 1677. No conoció la crítica textual comparada de los siglos XIX y XX, ni el análisis de fuentes de los evangelios, ni los estudios sobre la relación literaria entre Marcos, Mateo y Lucas. Cuando en este video digamos que un detalle revela edición posterior, eso es erudición desarrollada después de él. Lo que es genuinamente de Spinoza es el método y el argumento filosófico. Vamos a mantener esa distinción clara todo el tiempo, porque atribuirle descubrimientos que no hizo sería exactamente el tipo de manipulación que él pasó la vida denunciando. Un último punto antes de empezar, y es el más importante de todos. Este video no examina estos textos para ridiculizar a quien cree en ellos. Los examina porque hay una diferencia enorme entre una historia que enseña algo verdadero y una historia que se presenta como reportaje de un hecho verificable. La primera puede seguir siendo valiosa aunque nunca haya ocurrido. La segunda, si no ocurrió, sostiene una autoridad que no le corresponde. Empecemos. Milagro número 1. Los cerdos de Gerasa, que ya vimos, y que conviene completar porque tiene una segunda capa. Además del problema geográfico, está el nombre del demonio. Cuando Jesús le pregunta cómo se llama, la respuesta es legión, porque somos muchos. Legión no es una palabra hebrea ni aramea. Es un término militar latino y designaba la unidad básica del ejército romano, de varios miles de hombres. El texto añade que los demonios entraron en unos 2000 cerdos, que se ahogaron en el mar. Piensa en quién escuchaba este relato. Judíos bajo ocupación romana, para quienes el cerdo era el animal impuro por excelencia y la legión era el instrumento concreto de la humillación diaria. La escena describe una legión impura precipitándose al mar y ahogándose. No hace falta forzar nada
para ver ahí una imagen de resistencia bajo ocupación, contada en un lenguaje que el poder romano no podía castigar directamente. Como literatura de resistencia, es brillante. Como reportaje geográfico, no funciona, y el propio Mateo lo supo. Milagro número 2. La multiplicación de los panes. Es el único milagro que aparece en los 4 evangelios, lo que en teoría debería hacerlo el mejor atestiguado. Pero al compararlos, aparece algo extraño. Marcos y Mateo narran 2 multiplicaciones distintas. En la primera, 5 panes y 2 peces alimentan a 5,000 hombres, y sobran 12 cestos. En la segunda, 7 panes alimentan a 4,000 personas, y sobran 7 cestos. Lucas narra solamente una. Juan narra solamente una. Si hubo 2 multiplicaciones milagrosas, ¿por qué 2 de los 4 evangelistas ignoran una de ellas? Y si hubo una sola, ¿por qué 2 de ellos la duplican con cifras distintas? Mira los números, porque no son aleatorios. 12 cestos, y 12 eran las tribus de Israel. 7 cestos, y 7 es en la tradición bíblica el número de la totalidad y de lo completo. Los relatos parecen construidos con una lógica simbólica, uno dirigido a un público judío, otro a un público más amplio. Y hay un antecedente directo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, el profeta Eliseo alimenta a 100 hombres con 20 panes de cebada, y sobra comida. La estructura es la misma. Pocos panes, muchas personas, sobras al final. Cualquier lector judío del primer siglo reconocería el paralelo de inmediato y entendería el mensaje. Si Eliseo alimentó a 100 y éste alimenta a 5,000, este es mayor que el profeta. Eso se llama intertextualidad, y era una técnica narrativa habitual y respetada en la literatura religiosa antigua. No es engaño, es una forma de argumentar teológicamente con imágenes en lugar de con conceptos, pero es composición literaria, no crónica. Milagro número 3. La hija de Jairo. Marcos y Mateo cuentan el mismo episodio, y se contradicen en el hecho central. En Marcos capítulo 5, Jairo se acerca a Jesús y le dice que su hija está agonizando, al borde de la muerte, y le pide que vaya a sanarla. Van de camino, se demoran, y en el trayecto llegan mensajeros con la noticia de que la niña ya murió. Es entonces cuando Jesús va y la resucita. En Mateo capítulo 9, Jairo se acerca y dice directamente que su hija acaba de morir, y pide que Jesús vaya a devolverle la vida. Las 2 versiones no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O el padre pidió una curación para una niña viva, y la muerte ocurrió después, o el padre pidió una resurrección desde el primer momento. No es un matiz de énfasis, es lo que el hombre dijo cuando llegó. Y observa la dirección del cambio, porque ahí está lo revelador. Marcos, el texto más antiguo, tiene la versión con más pasos intermedios y más ambigüedad. Mateo, posterior, elimina la demora y va directo a la resurrección, que es la versión teológicamente más contundente. Ese patrón se repite, y vale la pena retenerlo. Cuanto más tardío el texto, más limpio y más impresionante el milagro. Milagro número 4. La resurrección de Lázaro. Según el Evangelio de Juan, capítulo 11, Jesús resucita a su amigo Lázaro 4 días después de muerto, delante de testigos en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. En el relato de Juan, este es además el acontecimiento que decide la suerte de Jesús. Las autoridades deciden eliminarlo precisamente por el impacto de este milagro. Mateo, Marcos y Lucas no lo mencionan. Ni una sola vez. Detente en la magnitud de ese silencio. Los 3 son anteriores a Juan. Los 3 narran otras resurrecciones, incluida la de la hija de Jairo, que acabamos de ver. Y sin embargo omiten por completo un hombre muerto durante 4 días, devuelto a la vida frente a testigos, en las afueras de Jerusalén, en un episodio que según el 4.º evangelio fue determinante para la condena. Si estuvieras escribiendo para convencer a un público judío de que Jesús era el Mesías, ¿dejarías fuera ese episodio? La explicación que reúne mayor consenso entre los especialistas es que el relato de Lázaro
se formó en la comunidad que produjo el Evangelio de Juan décadas después, con un propósito teológico específico. En el mismo capítulo, Jesús pronuncia la frase que da sentido a toda la escena: «Yo soy la resurrección y la vida». El relato existe para sostener esa afirmación. Milagro número 5. Caminar sobre las aguas. Aparece en Mateo, Marcos y Juan. Jesús camina sobre el mar de Galilea durante una tormenta nocturna y se acerca a la barca de los discípulos. La versión de Mateo añade un elemento que los otros no tienen. Pedro pide caminar hacia él, da unos pasos, se asusta, empieza a hundirse y grita pidiendo ser salvado. Jesús lo levanta y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Fíjate en esa frase, porque es el punto. Hombre de poca fe es una expresión que Mateo usa repetidamente en su Evangelio, siempre dirigida a los discípulos, siempre con la misma función: enseñar que la duda debilita y la confianza sostiene. Si un hombre se está ahogando de verdad y otro lo rescata, lo que sale de la boca del rescatador no es una lección doctrinal formulada con precisión, es una reacción. Aquí la frase es perfecta, y esa perfección es justamente lo que delata su función. La escena está construida para enseñar. La tormenta es la dificultad, el agua es el caos, hundirse es dudar, la mano que sostiene es la fe. Y el detalle decisivo: Marcos, el más antiguo, no tiene a Pedro caminando. Juan tampoco. El episodio de Pedro aparece únicamente en Mateo. Otra vez el mismo patrón. El relato crece con el tiempo. Milagro número 6. La transfiguración. Mateo, Marcos y Lucas cuentan que Jesús sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan, y allí su rostro y sus ropas se vuelven resplandecientes. Aparecen Moisés y Elías conversando con él, y una voz desde una nube declara que es el Hijo amado. Cada elemento de esa escena tiene una función reconocible para un lector judío. El monte es donde Moisés recibió la ley. La nube es la forma en que la presencia divina se manifiesta en el Éxodo. Moisés representa la ley, y Elías representa los profetas. La escena entera dice, en lenguaje visual: este hombre está por encima de la ley y los profetas, y cuenta con respaldo directo, y hay un detalle narrativo que merece atención. En el relato, Jesús ordena a los 3 discípulos que no cuenten a nadie lo que vieron hasta después de su resurrección. Esa instrucción resuelve un problema de manera muy conveniente. Explica por qué un acontecimiento de esa magnitud no aparece mencionado en ningún otro momento del ministerio público, ni en las cartas de Pablo, que son los textos cristianos más antiguos que conservamos. La orden de guardar silencio es, en términos de construcción narrativa, exactamente lo que se necesita para justificar la ausencia de un episodio en todo el resto del registro. Milagro número 7. El ciego de nacimiento. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y es el más largo de todos los relatos de curación en los Evangelios. Jesús devuelve la vista a un hombre ciego desde el nacimiento, y a partir de ahí, el capítulo se convierte en algo distinto de una escena de curación. Se transforma en un interrogatorio. Las autoridades llaman al hombre, lo cuestionan, llaman a sus padres, los cuestionan a ellos, vuelven a llamarlo, y finalmente lo expulsan. Y el texto dice que los padres respondieron con evasivas porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga si reconocían a Jesús como Mesías. Este detalle es el que más discusión ha generado, y aquí necesito ser cuidadoso, porque la versión simplificada de este argumento circula mucho y no se sostiene como suele presentarse. La versión simplificada dice así: la expulsión formal de los cristianos de las sinagogas se decretó hacia el año 80 o 90 mediante una fórmula litúrgica llamada Birkat Haminim, y por lo tanto el Evangelio de Juan comete un anacronismo evidente al situarla en vida de Jesús. Esa tesis fue formulada por el investigador J. Louis Martin en 1968 y tuvo enorme influencia durante décadas, pero la investigación posterior la ha cuestionado seriamente en varios frentes. Los textos rabínicos que describen esa fórmula
son muy posteriores al período en cuestión. Hay dudas fundadas de que el término minim, que significa algo como herejes, se refiriera específicamente a cristianos en su forma más antigua. Y hay dudas aún mayores de que los rabinos tuvieran, hacia el año 90, autoridad efectiva sobre las sinagogas de todo el mundo judío como para imponer una práctica uniforme. Así que no vamos a afirmar que exista una fecha probada para esa expulsión. Sería usar como prueba algo que los propios especialistas discuten. Lo que sí puede afirmarse y es suficiente es esto. El capítulo 9 de Juan describe una comunidad en la que confesar a Jesús como Mesías tenía como consecuencia concreta la exclusión de la sinagoga, y describe a familias enteras calculando el riesgo antes de hablar. Esa situación de ruptura entre la comunidad de seguidores de Jesús y la sinagoga corresponde a la experiencia de las últimas décadas del primer siglo, cuando el Evangelio de Juan fue escrito, y no al escenario que el propio texto sitúa en vida de Jesús, cuando ese conflicto todavía no existía en esos términos. El relato no describe solamente un episodio pasado, describe también, y sobre todo, el conflicto que estaba viviendo la comunidad que lo escribió. Y con eso llegamos al patrón completo, que es lo que realmente importa de este video. Ordena los 7 casos por antigüedad del texto y mira lo que aparece. Marcos, el más antiguo, sitúa el exorcismo en una ciudad que está a 56 kilómetros del mar. Mateo, posterior, corrige la geografía. Marcos tiene a Jairo pidiendo una curación. Mateo, posterior, lo tiene pidiendo una resurrección. Marcos tiene a Jesús caminando sobre el agua. Mateo, posterior, añade a Pedro hundiéndose y la lección sobre la fe. Los 3 sinópticos no mencionan a Lázaro. Juan, el más tardío, incluye la resurrección más espectacular de todas. La dirección es constante. Con el paso de las décadas, los relatos se vuelven más limpios, más impresionantes y más útiles doctrinalmente. Ese es exactamente el patrón contrario al que produce un acontecimiento histórico ampliamente presenciado. Los testimonios de un hecho real tienden a converger y a simplificarse con el tiempo, porque los detalles se pierden. Los relatos que se elaboran tienden a crecer, porque cada generación añade lo que necesita. Y aquí es donde el argumento propiamente filosófico de Spinoza cierra el razonamiento. Y conviene enunciarlo con precisión, porque es más profundo que la simple acumulación de contradicciones. Para Spinoza, aunque los 7 relatos fueran perfectamente coherentes entre sí, un milagro seguiría sin poder funcionar como prueba de nada. Su argumento es este: si Dios es la naturaleza y sus leyes son la expresión de la esencia divina, entonces un acontecimiento que violara esas leyes no demostraría el poder de Dios, sino una inconsistencia en él. Y si un acontecimiento parece violar las leyes naturales, lo honesto no es concluir que Dios las suspendió, sino reconocer que aún no comprendemos completamente esas leyes. Bajo esa premisa, el milagro nunca puede ser fundamento de autoridad. Y es exactamente ahí donde el argumento incomoda a una institución que ha sostenido la suya sobre esos relatos durante 20 siglos. Antes de cerrar, hay algo que este video debe decir con claridad, porque en un tema así, es fácil llevarse una conclusión más amplia de la que la evidencia permite. Nada de lo que examinamos hoy demuestra que Jesús de Nazaret no existió. Al contrario, la existencia de un predicador judío llamado Jesús, activo en Galilea y ejecutado por las autoridades romanas, es uno de los puntos con mayor consenso en la investigación histórica sobre el período, incluida la de especialistas sin ninguna afiliación religiosa. Tampoco demuestra que quienes escribieron estos relatos fueran mentirosos. La composición literaria con propósito teológico era una práctica reconocida y respetada en el mundo antiguo, y quien construía un relato siguiendo el modelo de Eliseo no estaba falsificando nada. Estaba argumentando con las herramientas de su cultura ante lectores que entendían perfectamente cómo funcionaba ese lenguaje. Lo que la evidencia muestra es algo más acotado y más incómodo. Que estos 7 relatos
llevan marcas visibles de haber sido compuestos, editados y ampliados a lo largo de décadas. Que un evangelista corrigió la geografía de otro. Que un episodio central en un texto está ausente en los tres anteriores. Que los detalles crecen en la dirección que la doctrina necesitaba. Y hay una diferencia decisiva entre leer eso como literatura religiosa y leerlo como reportaje. Una parábola sobre la fe que sostiene en medio de la tormenta sigue diciendo algo verdadero sobre la experiencia humana, aunque nadie haya caminado nunca sobre el agua. Lo que no sobrevive al examen es la pretensión de que se trata de un registro de hechos verificables, y que esa condición de hecho verificable es lo que da a una institución autoridad sobre tu conciencia. Esa distinción es todo el asunto, y es la que Spinoza defendió. Él pagó por ella un precio concreto. Fue excomulgado por su propia comunidad en Ámsterdam en 1656, a los 23 años, con una fórmula que prohibía a cualquiera hablarle, escribirle o acercarse a él. Su familia se distanció. Publicó el Tratado Teológico Político de forma anónima en 1670 porque sabía lo que arriesgaba, y aún así, el libro fue prohibido pocos años después. Murió en 1677, a los 44 años, en una habitación alquilada, puliendo lentes para pagar el alquiler. Nunca pidió que nadie creyera en su palabra. Pidió el derecho a examinar los textos con la misma seriedad que aplicaríamos a cualquier otro documento. Y eso es lo único que hicimos hoy. Todo lo que revisamos está en los propios evangelios y cualquiera puede comprobarlo. Marcos capítulo 5 y Mateo capítulo 8 para el nombre de la ciudad, Marcos capítulo 5 y Mateo capítulo 9 para lo que dijo Jairo, Segundo Reyes, capítulo 4 para el precedente de Eliseo, Juan capítulo 11 para Lázaro, y el silencio de los otros tres, Mateo capítulo 14 para Pedro sobre el agua. Están todos ahí, en el mismo libro, disponibles para quien quiera leerlos en paralelo. Lo único que hay que hacer es abrirlos uno al lado del otro, que es precisamente lo que casi nunca se hace. Si esta investigación te resultó valiosa, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando y cuál de estos 7 milagros te habían enseñado como hecho histórico indiscutible. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque cada semana seguimos trayendo la filosofía y la historia que otros prefieren que aceptes sin preguntar.